Y vamos a profundizar. ¿Cuántos años tenés, Kevin? 27, ¿Y cuándo empezaste a investigar a los Rosario? 19. Para graficar, para que tengan una idea, fíjense lo que es el último reel de esta semana. Así trabaja Kevin Dolce. Los gobelinos. ¿Sabías que hubo una época en Rosario en la que entrar a una tienda era casi un acontecimiento social? En nuestra ciudad hubo un lugar que resumía todo eso, Los Gobelinos. Si hoy pasás por la esquina de Córdoba y San Martín, probablemente veas un edificio histórico. Pero hace más de 80 años, acá funcionaba una de las tiendas más prestigiosas de la ciudad. Pero para entender por qué Los Gobelinos fue tan importante, primero hay que comprender qué estaba pasando por ese momento en Rosario. A comienzos del siglo XX, la ciudad crecía a un ritmo acelerado. El puerto, el ferrocarril y la inmigración la transformaban en uno de los principales centros económicos del país, y la calle Córdoba se convertía en el gran escenario de esa modernidad. No era solo una calle para hacer compras, era un lugar donde la gente paseaba, miraba vidrieras, iba al teatro, se encontraba en los cafés y mostraba las últimas tendencias. En ese contexto apareció Los Gobelinos, inaugurado a principios de los 40. Su edificio buscaba impresionar desde el primer vistazo: grandes vidrieras, detalles en bronce, espejos, arañas y una arquitectura inspirada en las grandes tiendas europeas. Su eslogan lo decía todo: el hogar de los hogares, especializada en alfombras, tapicería y decoración. Incluso tenía sucursales en Buenos Aires, Córdoba y Santiago de Chile. Hasta su nombre era una referencia a los famosos tapices franceses de los Gobelinos, asociados al lujo y al buen gusto. Pero los Gobelinos vendían mucho más que telas o muebles, vendían una idea de progreso. Junto con comercios como La Favorita y Gatti Chávez, ayudó a transformar el centro rosarino en un espacio donde consumir también era una forma de vivir la ciudad. Con el paso de los años, en 1948 fue ocupado por la Sedería Eiffel, que continuó desarrollando una actividad vinculada al comercio textil y la moda. Meses más tarde, Así, este tipo de material, ¿dónde lo ven? ¿En la página de Rosario de Por Conocer o de Kevo Dolce, de Kevin Dolce? Tremendo. Escucha, ¿de dónde conseguís el material, las fotos antiguas, todo lo que recolectás y que se ve? Principalmente mucha lectura, mucho abordaje de la misma materia histórica, la hemeroteca de la Biblioteca Argentina, que en todos estos años se ha transformado en mi segunda casa, y después el material también de archivo, bueno, de los mismos archivos de los museos, el Museo de la Ciudad, el Museo Marc, que tienen un gran acervo histórico de Rosario, como a su vez de la misma gente, Ajá. porque muchas veces tal vez uno en la cotidianidad no lo toma con conciencia, pero la foto que saca uno hoy en la esquina de su casa o de la calle por donde ande, en 50 años es una foto histórica. Y de alguna manera también se contribuye a una creación colectiva de ese mismo archivo, donde el mismo ciudadano o el mismo usuario que consume el contenido se vuelve protagonista también de estos informes. Eso es lo que te iba a decir, porque yo te lo veía y no sé si alguien te lo dijo. Haces periodismo también, Kevin. De alguna manera, sí. Claro, porque vos entraste el otro día, tío Rolo, del material que veo yo, y te la pasaste hablando con los vecinos y fuiste a la historia y algunos estaban en las primeras casas. Y ahí vas recreando la historia de lo que fue tío Rolo. Exacto. Y así recreas todo. Eso es periodismo. Y es investigación, obviamente. Es periodismo más riguroso, no es del móvil de todos los días. Y te transformás en un investigador. Es notable esa tarea. Sí, y bueno, lo de los barrios particularmente es un proyecto reciente que estamos encarando, que es Barrios por Conocer, una de las secciones de Rosario por Conocer. Con Tío Rolo fue uno de los primeros que hicimos, estuvimos también en Asindar ya, y la idea es ir cubriendo el mapa haciendo barrio por barrio. Ajá. Así que de hecho ahora de acá nos vamos a Tiro Suizo, que tenemos para hacer unas entrevistas y un informe allí del barrio. Así que a poquito iremos cubriendo el mapa para dar a conocer la historia de cada barrio de Rosario, dar voz a cada uno de esos vecinos que son protagonistas y testigos de esa misma historia, y que a su vez toda la ciudad tenga la posibilidad de conocer cada parte de la cual está hecha, ¿no? Escucha, y tenés un equipo que te acompaña, Por supuesto, obviamente. sí, sí, sí. Si bien fue un proyecto que empezó como un hobby, lo empecé solo y de hecho hasta hace poquito menos de un año estaba absolutamente solo en el 100% de todo el trabajo. Bueno, en los últimos meses, sobre todo en lo que va de 2026, lo hemos ido profesionalizando más y se ha ido sumando gente conmigo, tanto para la parte de la edición como de la investigación, que contribuye a la intención de que cada vez el material y la presentación sea mejor y lo más profesional posible dentro de las herramientas que están al alcance. Claro. Un poquito de té rojo Muchísimas y hago gracias. un speech para que puedas probar un poquito al inicio. ¿Y de qué se trata el speech? De otro de los materiales que produce Kevin Dolce, nuestro entrevistado, con su equipo. Por ejemplo, este libro. Tremendo. Miren qué volumen. Rosario por conocer.
¿Qué hay acá, Kevin? ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? Bueno, es un libro fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Se publicó el 4 de octubre de 2025, ya dentro de poquito va a ser un año. Rosario por conocer, 100 historias de una ciudad, 1689-2025. Ajá. Son 100 temáticas diferentes que abordan desde los orígenes de Rosario, por eso el 1689, en una ciudad sin fundador, sin fecha de fundación, yendo a nuestro registro histórico más antiguo, que no quiere decir que sea el primero, que pueda existir, hasta nuestros acontecimientos más recientes, hasta 2025 y todo lo que se vivió el año pasado en nuestra ciudad. En esos 336 casi años de historia se va pasando desde la arquitectura, desde acontecimientos sociales, desde personalidades que han sido determinantes para la historia de Rosario, cine, teatros, distintos acontecimientos, sucesos que, bueno, desde cada lugar han marcado la historia de Rosario y que muchas de esas historias se van también relacionando, digamos, entre sí, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las historias es La Favorita. Sí. Pero la historia de La Favorita se relaciona con la historia del Hospital Español, se relaciona con la fuente de los españoles del Parque Independencia. Entonces, de alguna manera, es como que una cosa también te va llevando a la otra. ¿Y en qué se relaciona? Se relaciona en que los fundadores de La Favorita, Ramón y Ángel García, han sido dos de los impulsadores del Hospital Español, han sido quienes donan y construyen el Policlínico Covadonga anexo al Hospital Español y a su vez también en nombre de la colectividad española quienes donan la Fuente de los Españoles. Esa fuente que tanto embellece nuestro Rosal del Parque Independencia fue también una donación de los fundadores de la tienda La Favorita. Mira vos, me haces acordar de algo y el otro día lo repasaba mientras veía los videos tuyos sobre Pichincha. Haciendo el móvil en la década del 80 y por otro tipo de notas, ponele que fui al... Yo vivo ahora cerca de Pichincha. Alguien me decía, ¿vos sabés qué pérdida para la ciudad que se hayan perdido todas las mayólicas, por ejemplo, de las casas posttribularias de Pichincha? Porque marcaban una identidad, no queda una mayólica. Y ahí empecé a ver la importancia de lo que fue Pichincha y después te doy un dato, por ejemplo, cuando yo entro a trabajar en el periodismo en el 84, uno de mis secretarios de redacción era Rafael Yelpi. Sí, Que cuando el gran Rafael Yelpi. El gran Rafael Yelpi, autor de Rufianismo y Prostitución. Y Rufianismo. No sé si habrás tomado mucho de ese libro también, pero creo que lo habrás leído. Sí, de hecho, hicimos junto al Museo de la Ciudad un documental de Pichincha en el año 2022. Ajá. Y el documental, como la muestra que estaban haciendo en el museo, estaba basado en Prostitución y Rufianismo de Rafael Yelpi Piscini y La Ciudad de las Venus Impúdicas de María Luisa Mujica. Sí. Así que son dos grandes obras muy recomendadas para quien le interese la temática Pichincha. Y si tenés que resumir, en la historia de Rosario, ¿qué es lo que más traza e incide? ¿Los genoveses o hay una mezcla de todo? No, todo. Todo. Rosario ha sido una ciudad multifacética y ni hablar desde la inmigración. Yo me animaría a decir que de las ciudades con mayor pluralidad de nacionalidades de todo el mundo que existe. Porque si uno hace un raconto y vale solamente pensar inclusive en la fiesta de las colectividades que se celebra cada noviembre. Invento de Yelpi, también. También impulsor de esa fiesta Rafael Yelpi cuando era secretario de Cultura durante la gestión de Usandizaga. Uno ve esa pluralidad y cada uno de esos stands que uno encuentra hoy allí son desde cada lugar parte de los orígenes de quienes impulsaron la ciudad de Rosario. Un dato no menor, cuando se hace el primer censo municipal en el año 1900, el resultado final fue que en Rosario había 112.461 habitantes. Sí. De los cuales poco más del 40%, si estamos hablando casi la mitad, sí, eran extranjeros. Claro. Fíjate vos si no influyó la inmigración en la ciudad de Rosario. Pero escuchame una cosa, el otro día me puse a googlear y a pedir información de qué diarios había en Buenos Aires en 1890, 1880. Había diarios en otras lenguas, en lengua francesa, lengua inglesa, y en otras lenguas había 15 diarios. Y me parece que me quedo corto también. Es decir, Argentina ha sido receptor de las más diversas nacionalidades. Era tremendo eso. 100%, y que en ese mismo contexto que mencionabas vos, a la hora de la gente tener que emigrar, tomar esa difícil decisión por un contexto desfavorable en sus naciones de origen,
una de las principales opciones era Rosario. Ajá. Cabeza a cabeza con Buenos Aires, te diría. ¿Así? 100%. ¿Por qué, querido? Porque Rosario tenía, en ese contexto, estamos hablando entre 1852 y 1900, un puerto y un ferrocarril que durante muchos años fue el principal de toda la Argentina. Ah. Sobre todo en las primeras décadas de Rosario como ciudad. Rosario se declara como ciudad 5 de agosto de 1852. Década del 50, 60, 70, cuando todavía no estaba conformado al 100% el Estado Nacional y estaba en toda esa lucha, Rosario era la parte principal de lo que fue denominado a partir de Urquiza con la Confederación Argentina. Después de la etapa del rosismo, donde Rosario queda de algún modo todavía siendo villa relevada del plano nacional, Urquiza toma el interior del país para de allí manejar absolutamente todo. ¿Qué era lo que pasaba? Todo lo que bajaba del Paraná llegaba primero a Rosario que a Buenos Aires. Claro. Y de ahí que con Urquiza el puerto de Rosario se vuelve el más importante de la Confederación Argentina. Y esa ya competencia que empieza a regir desde ese momento con el mismo Buenos Aires, ¿no? Esa puja y esa lucha de poder, tanto político como económico. Y de ahí que por ese puerto, y a los pocos años después sumado por el ferrocarril, que se empieza de algún modo a seducir o a motivar que miles de personas, años tras años, vengan a instalarse a Rosario. Claro. Y empiece ese crecimiento tan grande y exponencial de nuestra ciudad, motivado principalmente por la inmigración. Claro. Mira, recién veíamos en el video el cementerio El Salvador, la entrevista con Dante Taparelli. Sí. Y acá la estación Rosario... La estación Central Córdoba. La estación Central Córdoba, que tiene esa especie de museo también ahí, en todo ese lugar. Coti, te voy a pedir lo de cervecería Slau. Decime si está, porque es otra parte para graficar cómo son los informes de Kevin Dolce, de nuestro entrevistado. Schlau, de fábrica cervecera Polo Nocturno. La historia detrás de uno de los íconos rosarinos. En la esquina de Brown y Francia funcionó durante décadas una de las industrias cerveceras más importantes del país, la cervecería Schlau. Este lugar no solo representa un punto de referencia para la historia del barrio, sino que también encarna una parte esencial del pasado industrial rosarino. Su historia se remonta al año 1858, cuando Federico Pomerenque instala en la esquina de Entre Ríos y Catamarca la primera cerveza a la alemana de la ciudad de Rosario, bajo el nombre de la Cervecería Nueva, adquirida por Gustavo Bley 2 años más tarde y luego por Federico Ángel en 1866. Hacia 1870 el control de esta fábrica es tomado por Fernando Magdelin, quien modifica el nombre a Cervecería Alemana. Años después de la muerte de Magdelin, en 1889, el alemán Carlo Schlau y Federico Streiser, de origen suizo, quedaron a cargo de la entonces llamada Cerveza León. Esta sociedad duró apenas unos años, hasta que es dividida, quedando Schlau como único propietario. Tras su muerte en 1907, la fábrica siguió funcionando igual hasta el año siguiente, cuando el grupo Bemberg, un importante monopolio, compró la cervecería y la denominó Cervecería Schlau Sociedad Anónima, en honor a su antiguo dueño. En 1913 adquirieron un terreno en Brown 3126 para establecer una nueva planta industrial, inaugurada un año más tarde y dejándola de Entre Ríos y Catamarca para depósito y fábrica de hielo. Funcionando durante décadas e impulsores, entre otras, de la cerveza Rosario, la fábrica cerró sus puertas definitivamente en 1978. El grupo Bemberg vendió sus acciones al grupo Quilmes, que trasladó su producción a la planta de Zárate. A comienzos de los 80 parte del inmueble fue demolido y a comienzos de los 90 el predio... Tremendo. Escucha, ¿ya te distinguió el Consejo, alguna entidad pública por todo lo que haces? Sí. En el año 2021, Rosario por Conocer fue declarado de interés municipal y en 2022 de interés provincial. Ah, bien. Hay que seguir con este trabajo, es impresionante. Queda mucho por hacer. Queda todavía, mucho. por suerte. ¿Y cuáles van a ser los próximos pasos? Mirá, ahora dentro de muy poquitos días, en las primeras semanas de agosto, comienza la 4ª edición del curso de Historia de Rosario, que hace ya casi 2 años empecé con esta idea, con esta iniciativa, en pos de que si uno quería por ahí aprender más en profundidad y en detalle la historia de la ciudad, no había un lugar donde recurrir, al menos de esta forma tan integral y específica, por lo que se me ocurrió armar esta propuesta, presentar este proyecto y lo damos en la UNR. Ajá. Así que arranca entre el 8 y el 13 de agosto, arranca cada una de las comisiones, se da de manera presencial y de manera virtual. Así que hay para poder elegir y acomodarse, inclusive lo virtual queda grabado, por lo que se puede hacer también de forma asincrónica. Está todo pensado para que cualquiera lo pueda hacer. No hay edad ni mínima ni máxima. La última edición, el más joven tenía 14 y la más grande tenía 89. Ajá, mira vos. Imagínate esas dos personas en un mismo salón. El choque generacional es alucinante y no hace falta tener conocimientos previos porque se arranca todo desde cero.
y realmente resulta una actividad muy emotiva porque no solo conocemos sobre nuestros orígenes, que en líneas generales no es algo que se tenga muy presente, sino que a su vez al abordaje del curso Ser también hasta el siglo XXI se hace un repaso y un raconto por un montón de historias y acontecimientos que a los mismos integrantes lo tuvo como partícipe, y ver eso también desde otro lado resulta enriquecedor, así que extensiva la invitación para quien quiera sumarse. En el perfil de Instagram, @RosarioPorConocer, está el formulario de Google, que allí se pueden anotar, y si no el WhatsApp 3417-230-220, ahí también pueden hacer sus consultas. Perfecto. Y el que quiera y le guste la lectura, este es el libro. Este es de 2025. 2025, hace poquito. Rosario por conocer. Tremendo el impulso de este joven, lo que está produciendo. Kevin, con 27 años, arrancó a los 18 y 19. Barrio por barrio, lugar por lugar, pidiendo la historia de Rosario, y la recolección de fotos que tenés es tremenda. Gracias por la visita, Kevin. Muchas gracias a vos.